Voy a grabar. Muy bien. Muy bien, entonces continuamos. Estábamos hablando, yo estaba haciendo una referencia acerca del específico sujeto típico, ¿no? Y esta referencia a típico, no se olviden ustedes que la dogmática jurídica en general, constitucional, civil, societaria, mercantil, penal, etcétera, es heredera de la tradición jurídica eh, que se está construyendo en Alemania. Eso es innegable. Entonces, cuando leamos nosotros este término en los manuales de derecho societario, está ligado a una forma de construir las leyes en Alemania. Los alemanes construyen las leyes estableciendo tipos, utilizan mucho la tipología. La tradición jurídica que nosotros tenemos en Ecuador es una tradición jurídica romano-germánica, pero ha habido muchas mezclas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Código Civil ecuatoriano es un código civil muy al estilo del Código francés. Sin embargo, la doctrina actual que utilizamos para interpretar el Código Civil es una doctrina de corte alemán. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos para poder solventar adecuadamente las interpretaciones. ¿Cuáles son las repercusiones? Son importantes porque en Alemania se establecen tipos para construir cada una de las ejemplificaciones. Más que criterios normativos genéricos, una norma genérica, se establece tipos de normas. Es un recurso interesante, producto de su gran capacidad sistematizadora. Para ellos, ver una norma que no tenga sistema es un dolor de cabeza. Para ellos, ver una teoría que no tenga sistema es un gran dolor de cabeza, ni siquiera la comentan. Por eso, la gran dificultad que tiene de introducirse la dogmática o la doctrina extranjera en los comentarios alemanes. Hoy en día, como ya existe un gran desarrollo dogmático en nuestros países, en Iberoamérica, de la dogmática alemana, ya los alemanes están estudiando las cosas que nosotros escribimos y que se traducen, obviamente. Las cosas que nosotros escribimos y que se traducen. Muchas referencias. Hay muchos buenos autores, españoles, iberoamericanos, mexicanos, argentinos sobre todo, algunos colombianos, traducidos al alemán y citados por autores alemanes en su lengua materna. Es un dato muy importante. Significa que hay un gran intercambio que ha dado sus frutos. Pero eso era solamente un pequeño paréntesis. Regreso. El autor, el sujeto de derecho típico, hace referencia a las tipologías de sujeto de derecho que las leyes societarias van a ir estableciendo de conformidad a las necesidades de la función económica que hemos descrito, ¿no? Pues tendremos un tipo societario, la sociedad anónima, la sociedad en comandita, simple, compuesta, etcétera. Ya lo vamos a ir viendo. No me quiero meter todavía en la ley porque no es lo importante ahora. Lo importante ahora es fundamentar. Estoy bastante satisfecho con el resumen que hizo la compañera Vallas al principio porque significa que las clases están llegando a cumplir sus objetivos. Eh, pues bien, la, la sociedad, la noción de sociedad como contrato. ¿Qué es la noción de sociedad como contrato? Es una idea que hunde su explicación en una evidencia empírica. ¿Cuál es la evidencia empírica? Que la sociedad es la suma o la pluralidad de personas. Este es el origen. Otra vez, está bien, profe. Otra vez no se escucha. Ahora, Sí, sí se la escucha. Sí se escucha, doctor. muy bien. Escucha.
Este concepto de la sociedad como contrato ha sufrido graves modificaciones por los elementos que he comentado previamente, en las previas explicaciones, pero también porque el legislador ha decidido establecer un concreto tipo legal llamado sociedad unipersonal, lo que resulta bastante complejo de comprender y de aceptar. Sociedad unipersonal. Pero, ¿cuál es la finalidad? Vamos a ver, recuerden ustedes que el derecho societario es una solución que se ofrece a los problemas que surgen por la convivencia en un ámbito específico. Estamos hablando de la función económica. La sociedad unipersonal, les pregunto a ustedes, ¿qué trataría de solucionar? ¿Por qué se le ocurrió a alguien, a la doctrina, por qué se le ocurrió al legislador incorporar un tipo social llamado sociedad unipersonal? ¿Cuál sería la finalidad? ¿Qué pretendería? Les pregunto a ustedes, ahorita ya están en condiciones de tratar de dar una respuesta a esta concreta pregunta. Vamos, alguno que se arriesgue. Puede ser para tratar de solucionar esta necesidad de que de manera personal las participaciones que uno tenga también puedan convertirse en personalidad jurídica sin necesidad de estarse asociando con otros. Una es esa, muy bien, compañero Argudo. ¿Qué más? ¿Qué otra razón podría existir? Recuerden ustedes que la sociedad es una persona jurídica, autónoma, independiente. ¿Qué pretende la persona física cuando decide emprender una actividad a través de la sociedad unipersonal? ¿Qué está pretendiendo? ¿Qué quiere? Podría ser con el fin de calcular las consecuencias de sus acciones, de las decisiones que toma. Por ejemplo, Wilka. Por ejemplo, siga. Podría ser que cada socio debe formar, por ejemplo, el socio debe formar unas expectativas para él mismo. Entonces, tal o cual acción hace que lleve a cabo o no las expectativas de la misma persona. Por ejemplo, para llevar a cabo una empresa solo, debe tomar ciertas decisiones también por necesidad de lucrar o tener más interés. Más o menos. ¿Alguien más? A ver. Doctor, ahí se haría realidad. Doctor. Sí, Mauro. Ahí se haría como que se corrobora, como que sería realidad el estatus jurídico, esa capacidad que tiene. O sea, sería así como hablamos del culmen, como decíamos en las primeras clases, que tiene el derecho societario. Aquí, a nivel personal, también sería como el culmen, sería una capacidad como absoluta, doctor. Bueno, más o menos tienen la idea, pero no. A ver, les voy a explicar un poco. ¿Alguien más? Yo. A ver. Podría ser también el caso de que existe una persona que por el hecho de que quiera tener su propia autonomía, es decir, que no le guste tener jefe, sino que quiera ser autónomo, y en este caso tendría él solo la misma responsabilidad de llevar dicha empresa. Sí, Marcela, pero ¿por qué hacer una sociedad si lo puede hacer a su nombre propio? Saca un RUC y emprende. ¿Por qué hacer una sociedad unipersonal? Esa es la pregunta. Quizás con unos fines distintos a la de los asociados. No lo entendí, Caterine. Parece que mi internet también. Doctor, por la capacidad jurídica. Ahora sí se me escucha. Por la capacidad jurídica que
que estaría en la persona, pues, o sea, porque se llena de, Pero podría Mauro, tener, Mauro, no hace falta para poder tener capacidad jurídica para emprender o para la libertad de contratación o de empresa, no hace falta hacer una sociedad. Usted la tiene de manera autónoma, como persona física. ¿Por qué razón una persona decidiría emprender a través de la persona jurídica llamada sociedad unipersonal? ¿Cuál sería el interés? ¿Qué persigue? Doctor, para diferenciarse de terceros. ¿De qué terceros? O sea, estableciendo en el tráfico en sí de las demás sociedades que puede haber para diferenciarse como un nombre como tal a la sociedad. Pero usted también puede hacer eso. Cuando usted saca el RUC, puede ponerse un nombre, una razón social autónoma. Puede poner el nombre que usted quiera. Vamos a ver. Fundamentos. Entonces, están repitiendo de memoria todo, pero no están comprendiendo. Vamos a ver. la última. A ver, Mauro, vamos. Sería porque podría ser la misma persona, tendría la capacidad de tener 3 empresas, 2 empresas. Vamos a ver, miren. La razón es muy sencilla. Porque la finalidad de la sociedad está ligada a separar el patrimonio. Separo el patrimonio. Yo tengo un patrimonio como persona natural y no quiero que esa actividad repercuta respecto de ese patrimonio. Constituyo una sociedad unipersonal para que el emprendimiento tenga relación solamente con esa porción de patrimonio que tiene la sociedad unipersonal. Y segundo, por la responsabilidad. Recuerden ustedes que la sociedad unipersonal, la sociedad en general, trata de mitigar la responsabilidad respecto del socio o asociado. Entonces, en ese emprendimiento respondería tan solo por el monto de sus aportaciones a la sociedad y no repercute respecto de la masa total de su patrimonio. Entonces, las mismas razones, los mismos fundamentos que sirven para desarrollar la sociedad en general, siguen constituyendo la base para las nuevas tipologías. Razón económica, no se pierdan de aquello. A ver, chicos, ya son las 9:30, tenemos que terminar esto a las 9:15. Les pido de favor, si alguno tiene alguna pregunta, comentario, duda, opinión, este es el momento oportuno hasta lo que hemos visto aquí. Caterín, por favor, anote que nos hemos quedado aquí. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Doctor, al inicio de la clase usted había indicado que se podría, ¿no? O sea, como cuestionarnos que se podría hacer de forma privatizar lo que es la escolaridad y lo que es la cárcel, ¿no? A los presos y todo esto. Y, doctor, ¿por qué, desde su perspectiva, desde su punto de vista, doctor, por qué no se lo hace? ¿Por ignorancia o por conveniencia? O sea, digo esto, doctor, ¿por qué? Porque poniéndose a meditar, o sea, ustedes siempre en la clase nos cuestiona, y eso es bueno porque uno se pregunta, y al preguntarse uno entra en razonamiento. Entonces, ¿por qué sería? ¿Por cuál de las dos cosas sería, doctor? Bueno, la razón principal, Mauro, es porque no nos planteamos estas cosas, ¿no? No conocemos los fundamentos del derecho en general y menos del derecho en particular. Estamos revisando. Recuerden que esos ejemplos están ligados con las explicaciones previas, ¿no? Entonces, yo les estaba señalando que el derecho societario surge para dar una respuesta a unos problemas específicos de la convivencia. ¿Cuáles son esas realidades o problemas específicos? La función económica. ¿Cómo lograr vincular esta necesidad que tienen los emprendimientos de recursos, de capital,
y cómo proteger a esos inversionistas. Cómo dotar de un marco regulatorio normativo para que los administradores que van a gestionar ese patrimonio naciente, sea de tal manera esa estructura que los que colocan el dinero estén seguros que los gestores no van a ir a robar, etcétera. El marco normativo para que los acreedores, es decir, aquellos a los que le compra la empresa, tengan seguridad de que van a ser satisfechas esas obligaciones. Y también un marco normativo para que los ciudadanos que consumen en general bienes y servicios producidos por las sociedades tengan seguridad de que esos bienes y servicios no riñen con las reglas de la física, no riñen con las reglas jurídicas y son aptos, según la naturaleza, para poder servir a las necesidades de los ciudadanos, etc. En ese marco, resulta obvio comprender y aceptar, Mauro y todos chicos, que el mundo moderno es incomprensible sin la presencia de la sociedad. No podemos entender la sociedad. Vamos a ver, estamos ahorita en Zoom. Zoom es una empresa que ha desarrollado un específico software para poder permitir, entre otras cosas, los contactos sociales. ¿Qué tipo de contactos sociales? Educativos, empresariales, de capacitación, etc. Es una sociedad. No podríamos estar haciendo esto si una sociedad no realiza esa actividad. Desde esa perspectiva, Mauro y todos, no se entienden, prácticamente ninguno de los contactos sociales que realizamos hoy en día se entiende sin la presencia de la sociedad. En ese sentido, Mauro, iba la observación y los ejemplos. Vamos a ver, si observamos los presupuestos, decía yo, y comprobamos que en los últimos años el presupuesto ha girado entre 4.000 a 5.000 millones anuales destinados para educación, sin contar con rubros de capacitación y rubros de universidad, solamente educación desde ciclo inicial, básico y secundario, vamos a comprobar que más o menos el Ecuador destina entre 120 y 150 dólares por estudiante. Entonces yo decía, vamos a ver, ¿no resultaría mejor aplicar un modelo de educación concertada por la cantidad de plata que gastamos, un modelo de educación concertada al estilo del primer mundo, que les da resultados, que permite una mejor educación, un mejor servicio para los ciudadanos, entre otras razones porque quien lo realiza es la empresa privada? ¿Y qué se queda el Estado? El Estado se queda con la regulación, con el control, etc. Pero no solo lo aplico ahí, me vienen más ideas. Por ejemplo, en el primer mundo, quien presta el servicio de energía eléctrica o de cualquier tipo de servicio básico es la empresa privada. ¿Pero qué se queda el Estado con el control, con la regulación? Porque la empresa privada lo hace bien, costos bajísimos, son eficientes, etc. El sistema penitenciario es calamitoso en Ecuador. Hace poco, antes de la pandemia, veíamos cómo jugaban pelota con las cabezas de los presos. No sirve, no funciona y se gasta 18 dólares diarios en ese sistema. Pues, ¿por qué no lo concesionamos? Entonces, pero es la evidencia, Mauro. La idea es que la evidencia tiene que llevarnos a ideas básicas y sencillas. No, la razón no pide fuerza, decía mi profesor Tomás Mancheno Avilés, que acaba de fallecer en abril. Entonces, les insisto, para responderle a su pregunta, Mauro, ¿por qué esto no se implementa? Porque no sabemos, no se discute. Si no se conoce, no se discute. Si no se conoce, si no se discute, no se debate. Y si no se debate, no se toman decisiones. Pero esto es un problema que tiene que ser atendido por los operadores jurídicos. Siempre insisto a mis alumnos que tienen que dedicarse a escribir. A proponer soluciones, ideas, trabajos, cada uno en su ámbito. Y este sería un ámbito propicio. Pero no solo esto, hay muchísimas otras cosas que podrían mejorar aceptando que la empresa debe intervenir en el desarrollo. Es inevitable, es inevitable. No, esa idea bastante infantil, progresista e infantil. Yo no ataco a las ideas de izquierda porque sea de derechas, en absoluto. Estoy atacando las ideas infantiles de izquierda, como atacar las ideas infantiles de derecha, ¿no? Las ideas infantiles de derecha son, por ejemplo, pensar que la empresa no necesita regulación. Es una torpeza. Decirle a un banco,
señor, a partir de ahora usted no va a tener regulación y va a poder hacer lo que quiere, nos condujo en el año 99 a la crisis más importante que ha vivido nuestra historia republicana. La desregulación financiera del año 91 provocó la crisis financiera y bancaria del año 99. Entonces la desregulación no es la solución, eso es inmadurez de la derecha. Pero lo mismo, la inmadurez de la izquierda es pensar que se puede solventar las necesidades y el nivel de oportunidades que se requiere para llevar a cabo el proyecto constitucional establecido en la norma fundamental sin la presencia de las sociedades. Eso es una torpeza, una tomadura de pelo y una inmadurez. Entonces, ¿qué requerimos? Pues que los operadores jurídicos, ustedes, nosotros, profesores, estudiantes, jueces, fiscales, abogados, etcétera, en general, pues tomen pautas de este tipo y opinen para generar propuestas de cambio. Un proyecto de ley. Por ejemplo, el paralelo 7.4 decide hacer un proyecto final del curso que sea el proyecto de ley para la intervención de la empresa o de las sociedades privadas en la prestación de ciertos servicios o la entrega de ciertos bienes por parte del Estado. No es una cuestión exagerada lo que decimos. Acabamos de ver cómo una empresa, TAME, por ejemplo, TAME tiene 400 millones de pérdidas acumuladas, 400 millones de pérdidas. Cuando una empresa, una sociedad con 15, 20 aviones y vuelos constantes vale 200 millones de dólares. Una sociedad, una empresa que se dedique hoy en día entre 15 y 20 aviones a realizar vuelos internos o internacionales, vale 200, 300 millones de dólares. ¿Cómo es posible que nosotros nos hayamos dado el lujo de tener 400 millones de pérdidas en una empresa? Entonces, eso solamente responde, Mauro y estudiantes, a que los operadores jurídicos no están actuando, están dormidos. Eso es el problema más grave que tiene este país, un problema de conciencia jurídica, siempre lo repito, facticidad y norma. Pues bien, ¿alguna otra cuestión, alguna otra pregunta, por favor? Sí, abogado, yo tengo una duda. Cuando en sociedad unipersonal mencionó la responsabilidad, ¿a qué se hace referencia? ¿A las responsabilidades legales? ¿A los problemas legales? Más que la responsabilidad, se entiende, Telmo, se entiende que cuando uno constituye una empresa no es para defraudar, ¿no? No es para cometer ilícitos, ya sean civiles, societarios o administrativos. La responsabilidad es una responsabilidad que se licúa por riesgos en el negocio. Entonces, yo digo, separo mi patrimonio para que si me va mal en esa empresa, en ese emprendimiento, respondo solamente por el monto aportado. Ojo, esa sería la idea. Esa sería la idea, ¿no? Un operador jurídico que tiene un cliente, persona natural, que mueve mucho dinero y que se dedica al comercio. Pues la mejor de las recomendaciones que le puede hacer es, oye, constituye una empresa. Si no quieres socios, constituye una empresa unipersonal para licuar tu responsabilidad, para que solamente respondas por el monto del capital aportado, etc. Es una recomendación básica, pero para eso necesitamos conocer de dónde viene la sociedad, porque la sociedad tiene siempre una finalidad, solucionar un problema específico, que el dinero sufra lo menos posible, que la economía sufra lo menos posible, que se conduzca la función económica. ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué pasó que no se escucha? ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Duda, opinión? Doctor, yo, una pregunta. Sí, Gavilanes. En caso de que esta sociedad sea unipersonal y no pueda cargar con las responsabilidades, ¿habría una segunda persona que intervenga o solamente respondería él? Solamente responde, pero en general, a nivel societario, en general, siempre se responde por el monto de las aportaciones, por el monto el concepto es sencillo, Gabriela. El concepto es sencillo. Ya sea que usted sea una persona física o una persona jurídica, usted debe responder según su patrimonio, según el patrimonio que usted ha ofrecido para ese negocio. Si usted es una persona física,
el patrimonio, la responsabilidad se extiende a todo su patrimonio, pasado, presente y futuro. Pero si usted es una persona jurídica, se extiende al monto de sus aportaciones, a su patrimonio actual. Entonces, esa sería la cuestión. Ya. Ya lo vamos a ver, ya lo vamos a ver cuando entremos a ver los tipos sociales. Era solo un ejemplo. Pues bien, ¿alguna otra pregunta, duda, opinión? Muy bien, entonces damos por concluida esta sesión del día de hoy. Insisto, les agradezco mucho por su participación, por su asistencia. Les invito a que traten de participar los que no han participado todavía para poder consignar poco a poco la nota de participación, ¿no? Y eso, ¿no? Hay un foro por ahí, creo que tenía un error, me lo hizo ver a la compañera Argudo, ya creo que está corregido, o si no lo voy a corregir ya. Y continúen revisando los materiales que les he estado subiendo. En estos días, el fin de semana, van a tener ya todo el trabajo de la próxima semana y así vamos a hacer, semana a semana. Voy habilitando semana a semana los componentes para que puedan ustedes observarlos y acceder. Muchas gracias, saludos cordiales y nos vemos la próxima clase. Feliz semana, doctor. Gracias, profesor. Hasta luego, doctor. Buen día.